Bienvenidos a la primera lección del curso Cívica Bachillerato por Madurez. Veremos el tema Las personas jóvenes, aprendemos de los regímenes políticos. Primera parte. Conceptos básicos. Régimen político. Es un conjunto de normas e instituciones que regulan el gobierno y el poder político de un país o estado. Existen regímenes democráticos y autoritarios. Autoritarismo. Es una forma de gobierno antidemocrática, en el cual el poder político lo tiene una sola persona o institución. Los gobiernos autoritarios tratan de anular la oposición y las instituciones que representan al pueblo. Democracia. Forma de gobierno en la cual el poder lo tiene la ciudadanía. La democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta. Para que exista democracia deben existir los siguientes componentes. Elecciones periódicos para escoger a los representantes del poder legislativo y ejecutivo. Deben existir dos o más partidos políticos. Derecho de todos los ciudadanos a emitir su voto. Garantía de que quien gane las elecciones siga en el poder hasta las elecciones siguientes. No alterar la extensión de los periodos de gobierno. Dictadura. Forma de gobierno en la cual el poder se concentra en la figura de una sola persona o dictador. No existe división de poderes, y se usa la violencia en contra de quien se oponga. No hay mecanismo institucional para que otra persona llegue al poder. La dictadura es lo contrario de la democracia. Ideología. Son ideas y valores ligadas al orden político, económico y social. Estas ideas guían los comportamientos políticos de las personas, de grupos de interés, de los movimientos sociales y los partidos políticos. Regímenes políticos en la actualidad. Regímenes políticos democráticos. Características. La democracia es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos adultos ejercen el poder y la responsabilidad cívica, ya sea directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Se basa en los principios del gobierno de la mayoría y los derechos individuales. Las democracias comprenden que una de sus principales funciones es proteger ciertos derechos humanos básicos, como la libertad de expresión y de religión, el derecho a la protección de la ley en un plano de igualdad, y la oportunidad de organizarse y participar plenamente en la vida política, económica y cultural de la sociedad. Realizan elecciones libres y equitativas, abiertas para todos los ciudadanos en edad de votar. Los ciudadanos de una democracia no solo tienen derechos, sino también la obligación de participar en el sistema político y este, a su vez, protege sus derechos y libertades. Las sociedades democráticas se comprometen a respetar los valores de la tolerancia, la colaboración y el compromiso. Democracia en Costa Rica. En Costa Rica desde 1821 que logra su independencia, hasta 1871, realiza un desarrollo constitucional hacia la democracia. En este periodo, se realizan constituciones políticas de poca duración debido a la inestabilidad política, pero eran un paso adelante en la búsqueda de la democracia del país. La Constitución Política de 1871, redactada durante la administración de Tomás Guardia, fue la de mayor vigencia del país, con 74 años. En 1949, se redactó una nueva constitución política que reafirmó la democracia en Costa Rica, debido a que reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, la pureza del sufragio. Se creó el Tribunal Supremo de Elecciones para tener un control de las elecciones, y creó garantías individuales y sociales. Costa Rica es una república democrática con orientación presidencialista, es decir, el presidente es el jefe del gobierno y del Estado con amplios poderes, y es electo mediante el voto universal, secreto y directo. También se cuenta con un poder legislativo que está compuesto por 57 diputados electos mediante el voto. Estos diputados son la principal representación de los ciudadanos ante el poder. Democracia en Francia. La democracia en Francia ha sido un ejemplo para el mundo. Con la Revolución Francesa, terminó un régimen absolutista, y se dio un cambio de enormes dimensiones con la Declaración de los Derechos Humanos en 1789.
En este documento, se afirmó el principio de igualdad. Además, protestantes y judíos se convierten en ciudadanos. En 1794 se abolió la esclavitud, lográndose la igualdad de negros y mulatos. Ya en 1945, el voto deja de ser exclusivo de los hombres y las mujeres adquieren el derecho al voto. Además, se instaura la libertad de opinión. El Estado laico o Estado sin religión oficial. Libertad de culto, libertad de expresión, derecho a la vida, a la propiedad, a la seguridad personal y social. Francia conserva el lema de la Revolución Francesa, el cual es un símbolo de la democracia de este país: libertad, igualdad y fraternidad. Algunos personajes importantes de la democracia. Mikhail Gorbachev fue un político ruso, presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de 1989 a 1991. Es un símbolo de la democracia debido a que en 1991 convocó a un referéndum para decidir la continuidad o la disolución de la Unión Soviética. Nelson Mandela, político sudafricano, es un símbolo de la democracia debido a que luchó en contra de la opresión hacia los negros, y luchó contra el racismo y el imperialismo. En 1955, después de salir de la cárcel, reapareció en público, promoviendo la aprobación de una Carta de la Libertad, con la cual se buscaba un Estado multirracial, igualitario y democrático, además de una política de justicia social en el reparto de la riqueza. Por luchar por la justicia hacia el pueblo, fue sentenciado a cadena perpetua, pero fue liberado 27 años después. En 1994, se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica, y obtuvo un Premio Nobel de la Paz. Tau Aung Suu Kyi, mujer dedicada a la política en Birmania, considera uno de los símbolos mundiales de la lucha por la democracia y la libertad, y de la resistencia pacífica frente a la opresión. Tau Aung Suu Kyi logró liderar un movimiento a favor de los derechos humanos, y de la instauración de un régimen democrático. Organizó movimientos para exigir elecciones libres. Regímenes políticos dictatoriales. La dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un individuo o dictador. Los gobiernos dictatoriales se caracterizan por lo siguiente. No hay división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. La oposición no puede llegar al poder. Se beneficia a una minoría. Se utiliza el ejército para controlar el poder político. Se utiliza la guerra, confrontación y el miedo para legitimar la dictadura y extender su duración. La figura del dictador se representa como alguien sacrificado por el pueblo, y se le atribuyen características endiosadas. Adolf Hitler y dictadura de la Alemania nazi. Adolf Hitler fue un militar y político alemán de origen austríaco. Fue el fundador del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Este partido impuso una dictadura en la Alemania de 1933 hasta 1945, conocida como el Tercer Reich. Hitler y su partido ascendieron al poder durante un periodo de crisis económica, social y política. Esta crisis en Alemania se debió a los efectos de la crisis de 1929 y al descontento por la derrota en la Primera Guerra Mundial. Hitler utilizó su buena oratoria para fortalecer su partido, y ganó apoyo manifestando su oposición al Tratado de Versalles, a los judíos, al comunismo soviético. Además, apoyó el racismo y la idea de preservar la raza aria y recuperar los territorios perdidos durante la Primera Guerra Mundial. Hitler y su partido reestructuraron la industria y la economía, lo que aumentó el apoyo popular. Por este motivo armó el ejército y estableció una dictadura totalitaria. Este régimen se caracterizó por la diferencia racial, la supremacía aria y la persecución étnico, religiosa y política. Desde 1939, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, este régimen se extendió por Europa, con el objetivo de que Alemania y la raza aria tuvieran un papel hegemónico en el mundo. Hitler y su partido fueron los responsables del inicio de la Segunda Guerra Mundial con su invasión a Polonia, y se expandieron por casi toda Europa. Causaron la muerte de casi 60 millones de personas.
Exterminaron enemigos políticos y personas consideradas racialmente inferiores. Al menos 6 millones de judíos murieron en los campos de concentración. Así también asesinaron homosexuales, gitanos, negros y enfermos. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el régimen dictatorial de Alemania cae. Este país es invadido, y Hitler se suicida poniendo fin a 12 años de dictadura. Regímenes políticos populistas. El populismo es un concepto político que se refiere a la corriente ideológica que utiliza como discurso un rechazo a las élites económicas y a los partidos políticos tradicionales, además de denunciar la corrupción política, y utiliza al pueblo como fuente de poder. Este tipo de discurso se utiliza para ganar el apoyo de los votantes de clases medias y bajas. Juan Domingo Perón, y el populismo en Argentina. En 1943, mediante un golpe de Estado, llegó al poder de Argentina Juan Domingo Perón. Este fue un gobierno favorable para la clase obrera. Este gobierno contó con el apoyo de los obreros y de la Iglesia. Los obreros alcanzaron muchos derechos y beneficios durante el mandato de Perón. En este afán de apoyar a los obreros, Perón impuso un gobierno dictatorial para eliminar a la oposición, por lo cual perdía el apoyo de la Iglesia, y fue derrocado en 1955. Juan Domingo Perón nació en 1895 y murió en 1974. Fue 3 veces presidente de Argentina, aunque no pudo concluir su tercer mandato debido a su muerte. Se destacó por su labor, apoyando a los sectores obreros. Fue popular entre las clases trabajadoras, pero ganó muchos enemigos de las clases altas, hasta el punto de darle un golpe de Estado, y llevarlo a la cárcel. En este capítulo, empezamos definiendo conceptos básicos como régimen político, autoritarismo y dictadura. Vimos las características y ejemplos de regímenes políticos en la actualidad, como el regímenes políticos democráticos, y regímenes políticos dictatoriales. Por último vimos las características y ejemplos del régimen político populista. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Para mayor información sobre nuestros cursos de bachillerato por madurez, ingresa a www.mibachi.com, o escríbanos un mensaje por WhatsApp al 88980323. Y con gusto le atenderemos. Que esté muy bien.